Hola, hola y bienvenidos a Coqueta Macramé. En el video de hoy aprenderemos a hacer esta pluma. Les explicaré cómo hacerla paso a paso, así que no se pierdan ningún detalle para que les quede perfecta. Empecemos. Los materiales para hacer esta pluma son los siguientes. Ahora sí, vamos a ver el paso a paso. El paso 1. Cogeremos la cuerda y haremos el nudo alondra. Y así nos queda con las 5 cuerdas con el nudo alondra. Ahora vamos al paso 2. Para el paso 2 empezaremos a hacer los nudos planos o cuadrados. Para esto quitamos esta cuerda de este extremo y la cuerda de este extremo. Con todas estas cuerdas haremos el nudo plano o cuadrado. Cogeremos las 4 primeras cuerdas y empezaremos el nudo. Ya tenemos el primero, ahora haremos el segundo exactamente igual, con las 4 cuerdas siguientes. Ahora quitaremos 2 cuerdas de un extremo, 2 cuerdas del otro extremo, y nos sobrarán estas 4 cuerdas centrales, ¿sí? Estas. Y con estas 4 cuerdas haremos otra vez otro nudo plano o cuadrado. Volvemos a unir todas las cuerdas. Y ahora haremos nudos festones en esta zona. Así que vamos al paso 3. Cogemos esta cuerda, la dejamos aquí un momento. Vamos a dividir las cuerdas por la mitad. Así. Es decir, cogeremos 5 cuerdas a un lado y 5 cuerdas al otro lado. Cogeremos esta cuerda que es la primera, la inclinamos y nudo festón con estas 4 cuerdas. Recuerden siempre hacer 2 nudos con cada cuerda, como estamos viendo. Ya tengo aquí mis 4 cuerdas, ahora hago lo mismo con el otro lado, pero esta vez esta cuerda guía de aquí la vamos a colocar aquí. Cogemos esta cuerda, la inclinamos y nudo festón con estas 5 cuerdas. Hacemos lo mismo pero hacia el otro lado. Como ven, aquí hacemos un nudo y 2 nudos. Y ya tenemos toda esta zona. Ahora vamos al paso 4, donde ya vamos a hacer los rombos. Para esto, igual, separamos las cuerdas, mitad y mitad, son 5 cuerdas para cada lado. Cogemos esta cuerda de aquí, la inclinamos y nudo festón con estas 4 cuerdas.
Recuerden inclinar la cuerda guía para que les quede bien, así, inclinada. Ahora el otro lado, que hacemos exactamente lo mismo. Cogemos esta cuerda, la inclinamos y nudo festón con estas 4 cuerdas siguientes. Ahora, como vemos, nos quedan aquí estas zonas, son unas orejitas. Entonces en esta zona, en la última, en la más larga, vamos a colocar las cuerdas de 20 centímetros que tenemos. Las doblamos y hacemos el nudo alondra. Pasamos sobre, pasamos por debajo y hacemos el nudo. Y hacemos lo mismo con el otro lado. Ahora vamos al siguiente paso, donde vamos a hacer el diseño central del rombo. Para esto, cogemos las 4 cuerdas centrales, que son estas 2 de aquí y estas 2 de acá, así, estas 4 cuerdas. En sí dejaremos 3 cuerdas hacia un lado y 3 cuerdas hacia el otro lado. Y con estas 4 cuerdas haremos el nudo plano o cuadrado. Recuerden apretar muy bien cada nudo. Listo. Ahora tenemos nuestras 4 cuerdas. Cogeremos 2 cuerdas hacia un lado y 2 cuerdas hacia el otro lado. Estas 2 cuerdas más estas 2 cuerdas que tenemos de lado, ¿okay? Haremos otro nudo plano o cuadrado. Recuerden, aquí nos sobra una, esta de aquí. Ahora hacemos lo mismo con el otro lado. Cogemos estas 2 cuerdas más estas 2 que habíamos dejado de lado y nos sobra esta cuerda. Y ahora aquí ya tenemos todas nuestras cuerdas, que son 8 cuerdas. Entonces lo que hacemos es quitar estas cuerdas, 2 de los extremos, 2 de este extremo de acá, y nos sobrarán estas 4 cuerdas centrales, donde hacemos otro nudo plano o cuadrado. Ahora con estas cuerdas de los extremos vamos a cerrar el rombo. Para esto, partimos por la mitad de las cuerdas, 4 cuerdas a cada extremo. Con esta cuerda guía la inclinamos de esta manera y nudo festón con estas 4 cuerdas. Listo, tenemos aquí las 4 cuerdas. Ahora cogemos esta cuerda del extremo, inclinamos y nudo festón con estas 5 cuerdas, incluida esta cuerda de aquí.
Y así es como ya nos queda el primer rombo. Ahora solo nos queda seguir haciendo más rombos, que los haremos a continuación. Para hacer el siguiente rombo hacemos lo mismo que hicimos con este rombo de aquí. Partimos las cuerdas por la mitad, cogemos esta cuerda, la inclinamos y nudo festón con todas estas cuerdas. Lo mismo hacemos con el siguiente lado. Cogemos esta cuerda, la inclinamos y nudo festón con todas estas cuerdas. Ahora empezaremos con los nudos planos o cuadrados del centro del rombo. Cogemos las 4 cuerdas centrales y empezaremos. Ahora cerraremos el rombo. Inclinamos, cogemos 4 cuerdas que son la mitad y nudo festón. Ahora cogemos el otro lado y hacemos exactamente lo mismo, pero esta vez con 5 cuerdas, que es, recuerden, esta de aquí también la vamos a utilizar. Y ya nos queda aquí este rombo. Ahora en esta zona de aquí vamos a colocar más cuerdas de estas de 20 centímetros, 4 cuerdas en cada lado. Ahora vamos a hacer el último rombo. Y ya hice el último rombo, en total ya tengo 3 rombos, ahora solo me queda colocar las cuerdas en estas zonas de aquí. Y ya coloqué estas zonas de aquí, tanto en un lado como el otro, así que ya tengo todo el diseño de mi hoja. Ahora, para sujetarlo en la pared, en caso que queramos sujetarlo en la pared o en las manijas de las puertas o donde queramos colocarlo, le vamos a colocar una cuerda para poderlo colgar. Entonces, cogemos la cuerda y vamos a hacer 2 nudos simples. Cortamos estos sobrantes y ahora lo que nos queda es la siguiente parte en la que vamos a arreglar todos estos flecos. Ahora vamos a ver cómo arreglar los flecos de esta hoja. Para eso necesitamos todos estos elementos, pero recuerden que si quieren conocer más trucos de macramé, no olviden ver este video de por aquí. Y también, si no están suscritos aún, pueden suscribirse en el botoncito rojo de allá abajo. Paso 1 para arreglar los flecos. Cogeremos nuestra plantilla, colocamos la plantilla justo en la mitad. Vemos en dónde están la mitad de las cuerdas, en mi caso está aquí. Colocamos la punta en la mitad. Ahora cogemos nuestras tijeras y empezamos a cortar toda esta zona de aquí. Y también algo muy importante es que todos estos pelitos los coloquen en orden. ¿Sí? Como ven aquí, están todos colocados en orden. Para el momento de cortar, nos corten exactamente donde van a quedar. Tanto este lado como este lado de acá. Miren, están todos ordenados. Ahora lo que vamos a hacer es cortar todos estos flecos que nos sobran aquí con las tijeras. Partimos por la mitad, tenemos aquí ya la mitad de cuerdas y empezamos a cortar. Y ahora el otro lado hacemos exactamente lo mismo. Ya tenemos más o menos la forma, ahora ya quitamos molde, listo, ya tenemos más o menos la forma de hoja. Ahora lo que vamos a hacer es cepillarlo. Vamos a coger nuestro cepillo con las cerdas metálicas, que es el típico cepillo de mascotas, y empezamos a cepillar. Y ya cepillé todos los pelitos. Ahora vamos a volver a cortar un poquito más para darle mejor la forma. Ahí. Y ahora el otro lado, pues volvemos a cortar otra vez. Una vez que tenemos la hoja ya cepillada y ya definimos la forma, ahora lo que vamos a hacer es utilizar el calor. En mi caso yo utilizaré esta plancha de cabello a una temperatura muy baja para que estos flequitos de aquí, estos pelitos que están rizados, pues alisarlos. Una vez que aplanché los dos lados, miren cómo me queda.
Y ahora vamos al último paso, en el que vamos a fijar todos estos pelitos para que no se nos muevan ni se nos caigan. En este caso yo siempre utilizo laca de cabello o spray de fijación de cabello extra fuerte. Le voy colocando por toda la zona de los flecos, tanto de un lado como del otro lado. Una vez que ya coloco, dejo secar unos minutos hasta que vemos que ya está seco y hacemos el mismo proceso con el otro lado. Una vez que ya está seco, si es necesario, volvemos a perfilar un poquito más si vemos que algunos pelitos se nos salieron. Y así es como nos quedaría esta hoja, que nos queda perfecta. Espero les haya gustado muchísimo este video. Si no están suscritos aún, pueden hacerlo en este botoncito de aquí para que estén enterados de todos los videos de macramé que vaya subiendo. Y también pueden ver este video de aquí, que también está muy interesante y muy bonito. Así que nos vemos en ese video.